Vamos a ver a continuación lo que son algunos ejercicios de derivadas en el cual vamos a aplicar algunas de las reglas de derivación que ya conocemos, tales como las de exponenciales, logarítmicas, de trigonométricas inversas. Entonces, todo esto nos va a servir porque vamos a abarcar ejercicios en los cuales esas reglas se necesitan una tras otra. Así que comenzamos. Bien, y tenemos por acá el ejercicio 1 que nos dice, dada la función y nos da una función f de x. Entonces tenemos esta función en la que podemos ver, tenemos una función exponencial, tenemos un 3 elevado al exponente logaritmo en el cual tenemos la base que está elevada a una función, en este caso es una función logarítmica base 3, de base 3. Y tenemos por acá que está restando con una función trigonométrica inversa denominada arco cotangente, en el cual tenemos de 2mx más e elevado a la menos x entre a. Entonces nos pide encuentre df sobre dx. Pero, ¿qué se refiere de df sobre dx? Bueno, esto simplemente lo que nos está diciendo es que encontremos la derivada. Esta es otra forma de representar la derivada, se llama notación. Esta es otra notación. Esta notación se llama notación de Leibniz, que nos está diciendo que estamos derivando la función con respecto a la variable que estamos derivando. Recordemos que aquí estamos derivando con respecto a x, porque es una función que depende de x. Entonces, esta notación de Leibniz nos permite conocer la derivada y con respecto a la variable que estamos derivando. Es similar, es lo mismo que derivar con otras notaciones, como son la notación de prima o la notación de x, son la misma, lo mismo se hace, únicamente aquí cambia la notación. Pero en esta ocasión vamos a utilizar la notación de Leibniz. Bien, y para ello lo primero que vamos a hacer es dejar indicado lo que vamos a derivar. Entonces, como nos piden la derivada de la función con respecto a x, que es la variable que estamos derivando, va a ser igual a la derivada de toda la función con respecto a x. Entonces, vamos a derivar aquí. Y aquí lo único que vamos a aplicar es la propiedad distributiva de la resta. En otras palabras, vamos a distribuir la derivada en ambos términos de la resta, quedando de la siguiente manera. La derivada de f con respecto a x va a ser igual a la derivada de 3 elevado al logaritmo base 3 de x cubo menos a cuadrado más 3ax menos la derivada del arco cotangente de 2mx más a elevado a la menos x sobre a. Entonces, aquí lo único que hemos hecho, hemos aplicado la regla de derivación de una suma o una resta, en el cual para derivar una suma o una resta tenemos que distribuir la derivada a ambos términos de la suma o resta. Bien, ahora lo que vamos a hacer es derivar por separado cada uno de estos términos de la resta, y para ello lo primero que vamos a recordar es acerca de la derivada de una función exponencial. En este caso, el primer término de la resta es una función exponencial en el cual el exponente es una función. O sea, recordando, si tenemos un número elevado a una función donde u es una función derivable en x, entonces su derivada va a ser el mismo, el mismo término, o en sí, solo lo reescribimos por el logaritmo natural de la base por la derivada. En este caso, la derivada la representaremos con la notación de Leibniz con la derivada del exponente. Entonces, esta es la derivada de una función exponencial, en el cual el exponente es una función. Entonces, dejamos esto mismo, reescribimos esto, colocamos el logaritmo natural de la base y derivamos el exponente. Entonces, es lo que vamos a aplicar aquí. Nos quedaría esto mismo sobrescrito por el logaritmo natural de la base, en este caso sería 3, y vamos a derivar lo que está en el exponente, que sería una derivada logarítmica de base 3. Bien. Ahora para el otro término tenemos una derivada de función trigonométrica inversa, en el cual vamos a aplicar la regla de la arcotangente inversa,
¿Qué nos dice la regla de la arco cotangente? Si tenemos la arco cotangente, en este caso de un argumento u, donde u es una función de x derivable en x, entonces su derivada va a ser menos. Aquí solo faltó el símbolo de la derivada. Entonces su derivada será de la siguiente manera. Menos la derivada del argumento, en este caso la derivada de u, sobre 1 más el argumento al cuadrado, sin derivar. Solo elevamos el argumento al cuadrado. Entonces, esta es la derivada del arco cotangente, menos la derivada del argumento sobre 1 más el argumento al cuadrado. Bien, estas eran algunas de las reglas que había que recordar para, en este caso, lo que vamos a aplicar a continuación. Bien, y así es como nos quedan aplicadas las reglas. Tenemos diferencial de f con respecto a x es igual a, y aplicamos la regla de función exponencial. 3, escribimos lo mismo, colocamos el logaritmo natural de la base, que en este caso es 3, y vamos a derivar el logaritmo. En este caso tenemos un logaritmo base 3, en el cual al derivarlo tenemos que recordar la derivada de los logaritmos. Si por ejemplo tenemos un logaritmo, en este caso vamos a hacerlo para el logaritmo base 3. Si tenemos un logaritmo, en este caso es base 3, pero este es para cualquier logaritmo de sea cual sea la base. Entonces, para derivar un logaritmo de base distinta de en este caso, de los logaritmos naturales, pues, lo que vamos a hacer es derivar el argumento con u. Tenemos el logaritmo base 3 de u, en este caso, por representar esto. Entonces, lo que hacemos es la derivada del argumento, en este caso sería derivada de u con respecto a x de u por el argumento por el logaritmo natural de la base del logaritmo. En este caso la base del logaritmo es 3. Si tuviéramos un 2, un logaritmo base 4, entonces colocamos aquí en el logaritmo natural la base del logaritmo. Entonces esta es la regla del logaritmo que la vamos a aplicar en el siguiente paso, porque aquí solo hemos dejado indicado al aplicar aquí la regla de la potencia. Bien, aquí aplicamos la regla de la cotangente, todo correcto. Hicimos menos la derivada del argumento dividido entre 1 más el argumento al cuadrado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es derivar lo que está aquí, que en este caso sería, vamos a aplicar la regla de la división, que nos dice, recordemos, si tenemos dos funciones que son derivables, por ejemplo tenemos f de x y tenemos g de x. Entonces, para derivarlas, lo primero que vamos a hacer es derivar la primera por la segunda. Vamos a multiplicarla por la segunda función menos la derivada del denominador. En este caso estamos representando la derivada por f' y g', que son lo mismo, solo cambian las notaciones. G' y por la segunda, por f de x. Bien. Dividido entre g de x, o sea, el denominador, al cuadrado. Entonces, esto es solo para recordar que esto es lo que vamos a aplicar aquí. Vamos a aplicar la regla de la división. Y aquí, pues, solo vamos a aplicar la regla de, en este caso aquí no vamos a derivar, sino que vamos a aplicar la regla de las potencias, en el cual nos dice que si tenemos una división elevada a un exponente, entonces el exponente se reparte tanto numerador como denominador. Entonces, esto es lo que vamos a hacer a continuación y nos queda de la siguiente manera. Bien, vamos a borrar esto, que solo fue para
recordar algunas reglas. Bien, entonces, como lo habíamos dicho, 3, esto se mantiene. Entonces teníamos que derivar el logaritmo. Ya habíamos recordado la regla, derivamos el argumento, o sea, lo que está aquí, por el mismo argumento y por el logaritmo natural de la base. En este caso, el logaritmo natural de 3, porque 3 es la base de este logaritmo. Bien, aquí ya quedaría derivado el logaritmo. Aún nos falta derivar aquí, porque aquí solo hemos dejado indicada la derivada. Aquí abajo ya hemos terminado. Bien, como podemos ver que estos términos se están multiplicando y tenemos aquí un logaritmo natural que multiplica con esto y tenemos aquí un logaritmo natural de 3 que divide y como vemos que son iguales, entonces lo podemos cancelar ya que se está multiplicando aquí en numerador y se está multiplicando con un denominador. Entonces, como son términos iguales, los podemos cancelar. Bien. Luego vamos a derivar esto en el siguiente paso y aquí ya nos queda aplicada la regla, aquí aplicamos la regla de la división. Derivamos el numerador, que sería este de aquí, por el denominador menos la derivada de el denominador por numerador, sin derivar, y el denominador al cuadrado. Bien, en ese caso dirían o tendrían la pregunta, bueno, ¿y A cómo se deriva? ¿Cómo derivamos mx? O aquí de igual manera, ¿cómo derivamos a? Bien, a en este caso, como tenemos una función que depende únicamente de x, entonces a y m, que son estas dos letras, a y m son constantes, o sea que lo vamos a tomar esas dos letras como que son números, porque no son una función. En este caso no nos dicen que esta letra representa una función, entonces como no nos están diciendo que es esta letra y esta letra m representan una función, entonces las tomamos como una constante, como que fueran un número cualquiera. Entonces, no vamos a aplicar aquí mayor cosa, simplemente si aquí nos dicen la derivada de a, bueno, la derivada de a es como que tengamos un número. ¿Cuál es la derivada de un número o de una constante? Es 0. Entonces, derivada de a es 0. Entonces aquí es solo para aclarar, igual aquí, derivada de menos a cuadrado es 0. Y aquí de derivada de 3 a x nos va a quedar únicamente 3a. Bien, pero esto solo es para aclaraciones. Y aquí faltó aclarar que aquí vamos a aplicar la regla de igual de la suma y resta de funciones. Entonces vamos a repartir la derivada a cada término y aquí aplicamos regla de la potencia, aquí aplicamos derivada de una constante y aquí aplicamos constante por una variable. En este caso, la variable x y la derivamos porque es una función que depende de x. Bien, eso es solo aclaración. Y aquí lo que hemos hecho aquí en el denominador, repartimos por regla de las potencias, repartimos el exponente a ambos términos, numerador y denominador. Le colocamos un 1 aquí, a un entero, y ahora lo que vamos a hacer es aplicar, aquí vamos a operar esta fracción heterogénea con distinto denominador, vamos a operar y la vamos a sumar por medio de un método denominado el método de la carita feliz. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque para realizar este método lo que hacemos es, para sumar esas fracciones, multiplicamos en cruz, numerador, denominador y denominador, numerador, y multiplicamos los denominadores. Entonces, al hacer esto, al dejar indicado esto, se forma como una cara feliz. Entonces, por eso se llama método de la carita feliz. Entonces, eso es lo que hacemos para sumar esta fracción. Bien, continuamos. Dijimos que vamos a derivar esto y nos falta derivar esto también. De esta manera también nos falta derivar a, que esto aquí se nos va a cancelar porque derivada de a es 0. Bien. Entonces nos queda. Esto se canceló, el logaritmo natural de 3 se canceló con este. Y nos queda la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado, de la derivada de a cuadrado, que es 0, y derivada de 3ax, que es 3a. Aquí falta colocarle el 3a, porque a es una constante. Entonces, derivada de x es 1. Entonces nos queda 3x
x cuadrado más 3a. Sobre el argumento, nos queda de esta manera. Aquí no hacemos ninguna operación porque no podemos operarlo. Bien, aquí lo que hemos hecho es pues repartir la derivada a ambos términos de la suma. Entonces tendríamos 2m, la derivada de 2mx, recordemos que m, 2 y m son constantes, entonces solo nos queda 2m, más, y la derivada de e elevado a la menos x, recordemos que e elevado a la menos x es una función exponencial. Entonces se aplica la regla de las funciones exponenciales, en el que nos dice, dejamos lo mismo, multiplicamos por el logaritmo natural de la base, en este caso el logaritmo natural de e, y derivamos el exponente. Entonces, lo mismo hemos aplicado, la regla que aplicamos aquí, la aplicamos en e elevado a la menos x. Como el logaritmo natural de e es 1, lo podemos dejar expresado al momento de utilizar la regla o únicamente lo dejamos así. Entonces, multiplicado por a. Y como habíamos dicho que la derivada de a es 0, entonces este término se nos canceló sobre a cuadrado. Bien, vamos a continuar porque lo siguiente es a. Y aquí lo que hicimos fue, al hacer esta operación, a por 1 a cuadrado más 1 por 2mx más e elevado a la menos x al cuadrado nos da lo mismo. Y multiplicando los denominadores, a cuadrado por 1 es a cuadrado. Bien. Entonces, esto sería, ahora únicamente lo que nos queda es realizar las operaciones aquí. Terminar de derivar menos x, que sería menos 1. Entonces nos quedaría 2m menos e elevado a la menos x por a. Bien, aquí ya lo tenemos. Solo vamos a borrar aquí estos dibujos y le vamos a colocar aquí la que nos hacía falta. Bueno, entonces, ya habiendo operado de la forma anterior, nos dio que la derivada era menos e elevado a la menos x por 2m. Entonces, esto multiplica a. Ahora lo que vamos a proceder a hacer, esto ya no lo podemos seguir operando, o sea, nos queda así. Ahora aquí lo que vamos a resolver es esta fracción compleja. Recordemos cómo se resuelve una fracción compleja. Lo que hacemos es utilizar el método de la oreja. Extremo por extremo y medio por medio. Quiere decir que vamos a multiplicar lo que está aquí arriba por lo que está aquí abajo. Vamos a multiplicar lo que está aquí abajo por lo que está aquí arriba. Quedándonos de la siguiente manera. Nos queda esto mismo, solo que aquí le vamos a colocar la a, porque habíamos dicho que a era una constante. Entonces, nos queda menos 2m elevado a la menos x por a. ¿Qué es esto? Por a cuadrado. Y nos queda a cuadrado por a cuadrado más 2mx más e elevado a la menos x al cuadrado. Entonces, como podemos ver aquí, al resolver esta fracción compleja nos queda de esta manera. Y nos quedan dos términos semejantes, a cuadrado y a cuadrado, que los podemos cancelar, ya que son iguales y ambos están multiplicando y por lo tanto se pueden cancelar. Bien, entonces ahora lo que nos resta es hacer un par de operaciones más. En este caso sería, podemos operar estos dos signos para que nos quede positivo. Bien, entonces al operar estos dos signos, menos por menos nos da más. Entonces nos queda ya esto, al eliminarlas a cuadrado ya nos queda de esta manera. Ahora lo que podemos hacer es ir simplificando más. Ya terminamos de derivar por completamente. Entonces esta a la podemos repartir a ambos términos de aplicar la distributiva a ambos términos de la resta. Y aquí lo que podemos hacer es resolver este producto notable. O lo podemos dejar así también indicado. Entonces lo siguiente es hacer las operaciones indicadas y nos queda de esta manera. Y aquí faltó colocar la A. Entonces, de esta manera nos queda. Aquí lo que hicimos fue distribuir la A a ambos términos y nos queda así 2am menos a elevado a la menos x. Y aquí lo que hicimos fue resolver el producto notable. El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado.
Entonces, de esta manera nos queda resuelta esta derivada en la cual hemos aplicado una de las reglas conocidas y bueno, continuamos con un segundo ejercicio. Se lo vamos a borrar aquí. Bien. Entonces, continuamos. Bien, tenemos por acá el ejercicio número 2. Nos dice, dada la función f de x es igual arcoseno de seno cuadrado de x más arco cotangente de raíz de x menos 1. Y nos piden que encontremos la derivada. Ya habíamos hablado de esta notación, derivada de la función con respecto a la variable x. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es de igual manera, primero, dejar indicada la notación derivada de la función con respecto a x es igual a la derivada de la función. Entonces lo que vamos a hacer primero es distribuir la derivada a ambos términos de la suma. En este caso es una suma de funciones. Bien, distribuyendo la derivada nos queda derivada de f con respecto a x es derivada del arcoseno del seno cuadrado de x con respecto a la derivada de x más derivada de con respecto a x de arco tangente de raíz de x menos 1. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es aplicar las reglas de las derivadas de trigonométricas inversas. Entonces, lo que vamos a recordar aquí será cuál es la regla de derivación del arcoseno. Bien, si tenemos arcoseno, que es una función trigonométrica inversa, arcoseno de u, en este caso u, representa una función derivable en x. Entonces lo que hacemos es derivar u, en este caso la función, la derivada de la función entre la raíz cuadrada de 1 más u cuadrado. Bien, esa sería la regla de derivación de arcoseno. Para la arcotangente, en el caso que tengamos arcotangente de u, entonces la derivada es derivada del argumento, en este caso derivada de u, siendo de igual manera u una función derivable en x, dividido entre 1 más u cuadrado. Entonces el argumento al cuadrado, como se pueden dar cuenta, es similar a la de la arcocotangente, simplemente que aquí en la arcocotangente lleva un signo menos antes de la derivada, pero aquí no lo lleva. Entonces, como pueden ver, es similar porque la arcocotangente y la arcotangente son funciones inversas. Bien, esta es solo una aclaración y es lo que vamos a aplicar a continuación. Entonces, aplicamos aquí. La derivada de f con respecto a x va a ser igual a menos la derivada del argumento sobre la raíz de 1 menos el argumento al cuadrado. Entonces, aquí era, me equivoqué en el signo, en la regla de derivación. Aquí era un menos. Disculpo. Aquí era de colocarle el menos. Era 1 menos el argumento al cuadrado. Entonces, menos la derivada del seno entre raíz de 1 menos seno cuadrado de x cuadrado elevado al cuadrado. Y aplicamos la regla de la arcotangente. La derivada del argumento raíz de x menos 1 dividido entre 1 más el argumento al cuadrado. Entonces, ahora lo que nos resta hacer es derivar lo que sería el seno de x cuadrado y la derivada de raíz de x menos 1. Aquí, como podemos ver, la raíz cuadrada se va a eliminar, ya que si elevamos esto, lo dejamos como exponente, nos va a quedar x menos 1 elevado a la 1 medio por 2
entonces se cancela y nos queda 1. Entonces aquí la raíz se cancela y la derivada del seno, que es coseno. Pero aquí cuidado porque aquí tenemos una composición de funciones. Aquí tenemos un x cuadrado. Entonces vamos a derivar lo que está aquí y luego vamos a derivar el argumento, aplicando la regla de la cadena. Y aquí esto antes de derivar esto, vamos a expresar este radical como una potencia. ¿Por qué? Porque se nos va a hacer más fácil la derivada. Entonces vamos a expresar esto como x menos 1 elevado a la 1 medio. Entonces esto lo vamos a hacer antes de derivar. Entonces, aquí, y aquí vamos también a repartir el exponente que nos quedaría 1 menos seno cuadrado de x cuadrado. Bien. Entonces esto lo hacemos a continuación. Y nos queda, aquí aplicamos menos coseno cuadrado de coseno de x cuadrado por la derivada del argumento. En este caso aplicamos la regla de la cadena, derivada del seno, coseno de x cuadrado por la derivada de x cuadrado. Dividido entre, y aquí lo que hicimos fue repartir el exponente quedando 1 menos el seno cuadrado de x cuadrado. Recordemos que aquí el cuadrado únicamente afecta al seno, no al argumento que está en el seno, sino que solo afecta al seno. Entonces nos queda 1 menos seno cuadrado de x cuadrado. Y aquí únicamente lo que hicimos fue sobreescribir, que en este caso ya vamos a aplicar la regla de la cadena, en el cual vamos a bajar el exponente, le vamos a restar 1 y lo vamos a derivar el argumento. ¿Qué nos decía? Bueno, si tenemos una función elevada a un exponente, digamos un exponente 2. Entonces, si tenemos una función elevada a un exponente, entonces su derivada es 2 por u elevado a la 2 menos 1 por la derivada con respecto a x de u, o sea, la derivada del argumento. Eso solo es lo que vamos a hacer a continuación aquí, que nos quedaría 1 medio por x menos 1 elevado a la menos 1 medio por la derivada de x más 1. Bien, y aquí lo que hicimos fue cancelar el radical con el cuadrado. Aquí como podemos ver, restamos términos semejantes, 1 menos 1 nos da 0. Entonces nos va a quedar esto entre x. Y aquí vamos a derivar x cuadrado. Bien, y aquí menos coseno cuadrado, menos coseno de x cuadrado por la derivada, que sería 2x, por la raíz de, bueno, aquí vamos a aclarar, esto es una identidad trigonométrica. Esto es una identidad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la identidad coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x seno cuadrado de x, esto es igual a 1. Entonces, si nosotros despejamos al seno cuadrado, 1 menos seno cuadrado nos da coseno cuadrado de x. Entonces, esto lo podemos reemplazar como coseno cuadrado de x cuadrado. Lo que nos interesa es el exponente de la razón trigonométrica, el argumento no. El argumento puede ser cualquiera. Entonces, como esto se puede sobreescribir como coseno cuadrado de x, entonces lo sobreescribimos porque al sobreescribirlo podemos ver que se va a cancelar con el radical, en el cual se nos va a hacer ir acortando más la expresión. Entonces, aclarado esto, aquí lo que hicimos fue aplicar la regla que aplicamos aquí, la regla de la potencia para funciones, y lo que hicimos fue bajar el exponente, al exponente le restamos 1 y derivamos el argumento. Y aquí eliminamos el más 1 con el menos 1 y nos quedó únicamente x. Entonces, esto solo fue una aclaración de que por qué 1 menos seno cuadrado es igual a coseno cuadrado. Para aplicar la identidad, esto nos da lo mismo.
el equivalente a escribir esto. Bien, ahora lo único que nos resta es derivar el argumento de x más 1. En este caso, a la derivada nos quedaría únicamente de 1. Aquí, para que no nos quede este negativo, lo que vamos a hacer es aplicar una de las reglas de la potenciación que nos dice que si tenemos 1 sobre x, por ejemplo, esto lo podemos escribir como x elevado a la menos 1. Esto es equivalente. Entonces, de esto que tenemos aquí, lo vamos a escribir como 1 sobre lo que tenemos aquí. X elevado a la menos 1 elevado a la 1 media. Para que nos quede con signo positivo el exponente. Entonces, es lo que hacemos a continuación. Entonces, teníamos la derivada de f con respecto a x, entonces la derivada era menos 2x. Aquí solo reordenamos, nos había quedado menos coseno de x cuadrado por 2x. Aquí reordenamos y nos quedó menos 2x coseno de x cuadrado. Sobre, y eliminamos la raíz, como habíamos dicho, por, aquí aplicamos la regla de los leyes de los exponentes y convertimos un medio positivo. 1 sobre x más 1 elevado a la 1 medio por la derivada de x más 1 que nos dio 1 sobre x. Bien. Entonces, esto lo podemos sobreescribir como una raíz, un medio es raíz cuadrada de x más 1 sobre x. Y aquí podemos operar. Como se están multiplicando, entonces podemos operarlos. 2 por la raíz de x más 1 y 1 por 1 que es 1, para dejarlo un solo numerador y denominador. Aquí, como tenemos dos términos semejantes, tenemos coseno de x cuadrado y coseno de x cuadrado, lo que hicimos fue eliminarlos. Los eliminamos y nos quedó únicamente menos 2x. Y aquí vamos a operar quedándonos de la siguiente manera. Nos queda menos 2x más, lo operamos y vamos a resolver la fracción compleja. ¿Cómo? Bueno, vamos a agregarla a este x, un entero, y vamos a multiplicar por la ley de la oreja. Extremo por extremo y medio por medio. Entonces, de esta manera vamos a resolver esta fracción compleja que nos quedará 2 raíz de x más 1 por x por 1 por 1. Esto va a dar que la derivada de f con respecto a x es de menos 2x más 1 por 1 nos da 1 y 2 raíz de x más 1 por x nos da 2x raíz de x más 1. Y esta sería la derivada de la función f. Entonces, esta sería la derivada y hasta aquí hemos terminado y simplificado el ejercicio. Bien, eso es todo en esta ocasión sobre ejercicios de derivadas.